bien, buenas tardes, bienvenidos a esta clase este miércoles donde vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Es un gusto poder conectarnos de esta manera y saber que nos estamos viendo, saber que estamos contentos de estar por lo menos de manera distante, pero estamos juntos y estudiando la palabra de Dios, que es lo más importante. No hay nada más importante para nosotros en Gracia Abundante. Yo creo que para ningún creyente debería haber algo más importante que estudiar la palabra de Dios todos juntos y estar aprendiendo más de lo que Él tiene para nosotros. Es un privilegio estar conectándonos de esta manera. Gracias a todos por los que se están conectando, los que se estarán conectando en unos minutos más seguramente. Gracias por su fidelidad, gracias por su atención a estas clases. Gracias también por su paciencia. Yo sé que esto no es fácil, no es algo sencillo de estar estudiando a larga distancia y el tiempo que se ha prolongado ya también, pero esperamos en Dios que pronto podamos salir adelante haciendo un pequeño comercial, vamos a llamarlo aquí, ahí está. Estamos hablando de la reapertura que va a ir de manera escalonada y subrayo ahí de manera tentativa para mediados de agosto o algún momento, tal vez antes. Vamos a estar esperando emocionados los reportes que van a dar este viernes, ya en un par de días, con la información más actualizada de la pandemia, si podemos pasar a semáforo amarillo y si el semáforo amarillo cómo afecta a nosotros como iglesia. Vamos a estar viendo esa parte, pero ya está en nuestras mentes, que de manera escalonada vamos a ir aceptando la realidad, que es vivir con esta pandemia. Así que vamos a estar contentos de ver qué es lo que tiene para nosotros Dios por medio de lo que está anunciando ya la jefa de gobierno en un par de días, este viernes. También déjame volverles a recordar algo importante que hemos estado enfatizando mucho, es que vamos a regresar no de manera irresponsable. No queremos regresar de una manera que vaya a traer peligro a ninguna de las personas. Nos sentimos responsables de ustedes cuando vengan aquí y nosotros tener también muy cuidadosos de ustedes cuando estén aquí en las instalaciones. Por lo tanto, hemos tomado medidas muy serias de cómo vamos a hacer el retorno a Gracia Abundante. Y déjame explicar esto. Cuando he hablado, y no lo he mencionado tal vez claramente, pero cuando he hablado acerca del retorno escalonado, significa que vamos a venir por grupos, comunidades misionales. Creo que eso ha quedado claro. Si no estás anotado en una comunidad misional, por favor anótate. Pero vamos a regresar en comunidades misionales, lo que va a provocar que nos toque venir cada 15 días. Esto es algo que se está ocupando en muchos lugares, particularmente en Europa, y se ocupó en Israel también, en esa parte del continente asiático, donde venimos, en ese lugar se está ocupando el famoso 4x10, que es 4 días de venir a trabajar, 10 días de trabajar de vía remota, y de esa manera no se está haciendo un contagio masivo. Bueno, nosotros no vamos a venir a trabajar aquí 4 días, pero vamos a venir y traer a las personas aquí a que vengan cerca de 1 hora y cuarto, ni siquiera es tanto tiempo, pero después de allí no vamos a venir aquí por los siguientes 15 días. Entonces es un muy buen espacio para ver que nadie se enfermó y que no está abriendo rebrotes. Entonces eso va a traer todavía mayor seguridad, que es la metodología no que inventamos nosotros, sino que están promoviendo grandes países de otros lugares. No nada más eso, sino que cuando sí estemos aquí en Gracia Abundante, estamos muy claros que tenemos mucha responsabilidad en su cuidado y va a haber 1 metro de distancia entre cada fila hacia tu lado y hacia la persona de atrás y la persona de adelante. Entonces a tu alrededor hay 1,5 metros de distancia de aquí del púlpito hacia la primera fila. Me parece que hay cerca de 2 metros con 80 centímetros de distancia, es decir, están muy lejos de mí. Y ya están las sillas, tenemos cerca de 33 sillas vamos a estar poniendo, que vamos a estar maximizando nada más hasta 30 personas, pero hay 33 sillas por la manera en que se pusieron las filas, es el total de sillas, es decir, que pues no es toda la capacidad. Obviamente aquí llegaban a caber hasta 112 sillas, 116 sillas ya muy apretados. Estamos reduciendo la capacidad, vamos a tener nuestras 4 ventanas abiertas, no esperen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventanas abiertas, van a estar totalmente en ventilación. Va a haber también el aire que va a estar funcionando. Tenemos 2 aires acondicionados. No los vamos a prender por la cuestión de que esté haciendo frío o calor, sino vamos a prenderlos en vía ventilador para que estén absorbiendo el aire que está aquí adentro y lo estén sacando por los compresores que tenemos allá afuera. Eso va a causar una muy buena ventilación. Aparte de eso, tenemos 2 tapetes sanitizantes.
aparte de eso tenemos gel antibacterial, aparte de eso tenemos toallas antibacteriales, aparte de eso vamos a tener una sanitización antes y después de cada celebración. Y entonces estamos esperando muy ansiosamente. No vamos a tomar las medidas con miedo, pero las tomamos con responsabilidad, porque para nosotros nos parece importante ya estar pensando en este retorno y recordándoles a cada uno de ustedes, como le hemos venido diciendo, la parte de los semáforos. A veces nuestras mentes funcionan así y la realidad es que esa es la razón por la que se puso el semáforo aquí en la Ciudad de México o en el país, pero la idea es que los semáforos nos dan un cierto descanso mental. Estamos en semáforo rojo, inmediatamente decimos no voy a salir de la casa. Estamos en semáforo verde y decimos ok, ahora sí puedo salir de la casa con más tranquilidad, pero no olvidemos que los semáforos no nos están midiendo qué tanto virus está allá afuera. Los semáforos están simplemente midiendo cuántas espacio hospitalario hay por si nos enfermamos, y también están midiendo desde luego la tasa de contagios, la tasa de mortalidad, pero todo va relacionado de la misma manera. El virus no se ha erradicado, no se ha sanado. En semáforo verde no quiere decir que ya encontramos una cura, no quiere decir que ya podemos salir sin cubrebocas, no es así. Ya el día de ayer, si no me recuerdo, ayer martes, nos informó el secretario de Relaciones Exteriores que México ya está puesto ahí para la vacuna en cuanto salga esta, y ya salió también en King's College una publicación en Londres de la Universidad de Oxford, que ya está muy avanzada la vacuna. Me parece que está en fase 2, falta nada más la fase 3, que es ampliar un poquito la cantidad de personas a las que están haciéndose las pruebas, pero ahí va la vacuna, y esa vacuna entre 19 más farmacéuticas que rápidamente están buscando hacerla, no nada más para el bien humanitario que va a traer, sino también para la buena cantidad de dinero que se va a lograr recolectar de todos los países que van a estar comprando vacunas. Entonces, todo esto para decir, tenemos que pensar y prepararnos que cuando vengamos aquí, sea semáforo naranja, sea semáforo amarillo o sea semáforo verde, aún vamos a tener altos niveles de protección en todos los momentos. Cuando estemos en semáforo verde, mucha atención con esto, seguiremos con las mismas clases de protección, ventilación, sanitización, una predicación, una celebración más concentrada, más concisa, para no alargar tanto el tiempo de aquí, cubrebocas todos. Si tienes una careta y quieres traer tu careta, adelante. Los lineamientos no son como tal, que es algo necesario, pero entre mejor vengamos protegidos, mayor va a haber tranquilidad. Eventualmente vamos a seguir la siguiente etapa, la siguiente fase de nuestra reapertura, que va a ser clase de niños, y la clase de niños también va a ser seleccionada con maestros que ya han tenido coronavirus, o maestros que ya han tenido el coronavirus, y que van a también ser de manera escalonada. No va a haber tantos niños, va a tener las clases los niños ahí afuera en el patio, de manera que está todo afuera del patio y está el aire bien, ventilación, no se van a sentar a 1 metro de distancia cada uno, pero bueno, eso es lo que viene adelante. Entonces, quiero pasar ese comercial porque es importante que nos empecemos a entender esta realidad. Ahora sí vamos a pasar a nuestro estudio esta noche. Vamos a estudiar el tema que he llamado hoy el poder del Evangelio en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Vayan conmigo por favor a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, donde dice la palabra de Dios. Voy a dar lectura, hacemos una oración y después vamos desglosando cada uno de los versículos. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que es donde nos quedamos la semana pasada. Dice la palabra de Dios: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. De ahí el título de esta clase, nuestro evangelio. Los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. Versículo 1 del capítulo 3, sigamos leyendo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe.
Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios sabiduría y estar este tiempo unos cuantos minutos estudiando la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque podemos estar juntos con mis hermanos de la fe, con la familia de Gracia Abundante. Y yo te quiero pedir, Padre Celestial, que tú nos des unos minutos de estudiar la palabra de Dios, que no nos distraigamos, que no tengamos otras cosas en nuestra mente, sino que los siguientes 25, 30 minutos que vamos a estar juntos, Señor, que sea un tiempo de realmente estudiar y de realmente, no nada más estudiar, aplicar lo que aprendemos en nuestras vidas, que podamos estar firmes, cimentados, arraigados en la fe y que nuestra fe siga produciendo una vida que sea evidente de la ciudadanía del reino de Dios a la cual clamamos pertenecer. Te damos gracias por todo tu amor, te damos gracias por tu palabra, por tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a estudiar, vamos a ir desglosando versículo a versículo. Comenzamos entonces y dice, pero. Y esa conjunción es muy importante porque va a ser un contraste con lo que acaba de hablar, lo que vimos la semana pasada. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Bueno, todo lo que va a suceder cuando el anticristo llegue, el hijo del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y nos dijo ya la semana pasada, este hombre se levanta contra todo lo que se llama Dios. El versículo 8 va a manifestarse ese inicuo. Versículo 9, un envío de parte de Dios, un envío de un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Quiénes? Los que van a creer, los que están detrás del anticristo, y van a ser condenados todos los que no creyeron a la verdad. Lo vimos la semana pasada. Todos los que no creyeron a la verdad van a ser condenados y van a porque tuvieron placer, se complacieron en la injusticia. Pero nosotros, hay un contraste muy marcado entre lo que vimos la semana pasada, el anticristo, sus seguidores, con nosotros, los seguidores del Señor Jesucristo, los ciudadanos del reino de Dios. Y dice el texto, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, es decir, Pablo, y su séquito que venía con ellos, Silvano, Timoteo, que están con ellos escribiendo esa carta. Damos nosotros gracias a Dios por ustedes, amados hermanos, por el Señor. Entonces, tenemos que ver esa diferencia y descansar en la realidad. Les dije la semana pasada que la iglesia de los tesalonicenses tenía cierta inquietud por las cosas del futuro, tenía cierto temor por las cosas que vendrían y que sucederían, y si ya vino el día del Señor, y si ya pasó el rapto y nosotros nos quedamos, o si ya está a punto de pasar, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa con los que han muerto? Tenían estas inquietudes y Pablo les está diciendo, hey, tranquilos, no se preocupen, nosotros tenemos que dar gracias porque somos miembros de la ciudadanía del reino de Dios, tenemos otra patria, tenemos otro llamamiento, tenemos otro destino, y es lo que nos va a hablar esta noche. Pero noten primero, lo primerísimo que tenemos que dar gracias a Dios es que hayamos sido amados por el Señor. Y aquí es importante marcar esta realidad. Nosotros no amamos a Dios primero, Él nos amó a nosotros primero. Y es una belleza pensar en esta realidad, que sea Dios quien nos ame a nosotros antes de que nosotros le podamos haber amado a Él. Eso se llama gracia. Y nosotros en Gracia Abundante estamos adheridos al 100% a la doctrina de la gracia. Esta gracia enseña que nosotros no pudimos habernos acercado a Dios sin que Él se haya acercado a nosotros primero. Y eso que Pablo está diciendo aquí, ustedes son amados por el Señor. Vean conmigo la segunda parte del versículo 13, son amados por el Señor tenemos que dar gracias de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. A diferencia, y este es el contraste, a diferencia de aquellas personas a las que Dios les envía un poder engañoso porque se complacieron en la injusticia. No estamos hablando aquí de algo injusto. Porque Dios a unos amó y a otros no. Nos está diciendo Pablo la semana pasada que han sido condenados porque no creyeron a la verdad y se complacieron en la injusticia. Había un gusto de creerle, de disfrutar, un gusto, un placer por la injusticia. Por lo tanto, entonces Dios los cegó su entendimiento. Romanos capítulo 1 vuelve a hacer énfasis en lo mismo Pablo, en que aquellas personas que han rehuido de la gracia de Dios, que no quieren acercarse, que no quieren creer, entonces Dios, dice aquí el texto en Tesalonicenses y Romanos lo vuelve a enfatizar, que Dios entonces cierra su entendimiento para que el evangelio entonces no esté allí. Tienen un doble ceguera.
2 Corintios 4:4 dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Tiene una venda o ciega el entendimiento, entenebrece el entendimiento de los que no han de creer para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y Romanos 1 y 2 Tesalonicenses capítulo 2 vuelve a enfatizar esta realidad. No nada más es una ceguera satánica, ahora también es un juicio de parte de Dios para los que no creen. Pero aquí el texto nos indica que aquellas personas que Dios ha escogido desde el principio, nosotros somos amados. Es pura gracia. Es un obsequio de parte de Dios. No porque seamos mejores, no porque lo merezcamos, sino porque Dios así lo eligió para mostrar su gloria. Dice entonces Pablo, y es que estamos estudiando Pedro en los domingos y me confundo a veces, pero Pablo está hablando aquí acerca de que la salvación nos llegó mediante la santificación por el Espíritu Santo. ¿A qué hace referencia esto? A la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que se encarga de iluminar nuestros corazones para bautizarlos en Cristo. Y ahora nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Ese proceso de llamarnos santos, llamarnos justos ante Él, es una obra del Espíritu Santo. Y no nada más esto, sino que es por medio también de la fe en la verdad. ¿Cuál verdad? La del Evangelio. La del Evangelio. Responden a la verdad del Evangelio. A diferencia de capítulo 1, versículo 8, que dice: en llama de fuego va a venir el Señor Jesucristo, y dijimos que fuego hace referencia a juicio, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. No obedecen al Evangelio, no quieren. Pero nosotros hemos sido llamados por medio de la verdad, en la fe, por el Espíritu Santo, hacia el Evangelio. Y eso es lo que está hablando Pablo. Y lo va a abrir un poquito más, lo va a desplegar más en el versículo 14. Vean conmigo. A lo cual os llamó a la verdad, es esto. Les llamó a la verdad mediante nuestro Evangelio. Ahora no está diciendo Pablo, esta es nuestra versión del Evangelio. Está hablando en un sentido posesivo. Este es nuestro Evangelio. Es nuestro mensaje. No en el sentido de exclusividad, pero en el sentido de proclamación. Y este es nuestro Evangelio. Los llamó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay una unión con el Señor Jesucristo. Somos uno en Él. Los ciudadanos del reino de Dios pertenecemos a Él y estamos ahora juntos y hemos alcanzado a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No de que nosotros ahora somos mini Señor Jesucristo, sino que nosotros somos seguidores del Señor Jesucristo y hemos alcanzado esa posición mediante el Espíritu Santo por la fe de la verdad, del cual fuimos llamados mediante el Evangelio. Y el poder del Evangelio es lo que transformó la vida de los tesalonicenses y es lo que continúa transformando nuestras vidas. Y es al Evangelio a lo que nosotros debemos darnos. Amigo, déjame decirte esto. No hay realidad más clara en nuestras vidas como ciudadanos del reino de Dios, esto es, que el Evangelio. El Evangelio no es algo que se predica allá afuera y a ver, vamos a tomar una lección del Evangelio y cuando llegue allá voy a poder compartirlo porque no sé cómo compartir el Evangelio. El Evangelio es el mensaje transformador de nuestras vidas, para nuestras vidas y para otras vidas también. Pero ¿a qué me refiero con eso? Que no es algo que tengamos que aprendernos. El Evangelio no es algo que tengamos que... A ver, ¿cómo es el Evangelio? ¿Es paso 1 qué? Paso número 2, ¿cuál es el Evangelio? No, el Evangelio es lo que nosotros vivimos en el Evangelio. El Evangelio son las noticias de esta historia bíblica en la que Dios decidió de manera majestuosa rescatar a su creación y rescatar a su criatura. Y cada vez que yo caigo, aun cuando yo ya soy ciudadano del reino de Dios, regreso al Evangelio y el Evangelio me abraza. Me abraza, ¿por qué? Porque cada vez que muere alguien por alguna enfermedad, cada vez que llega una pandemia a la tierra, cada vez que alguien pierde su empleo, cada vez que alguien reconoce a Cristo como su Salvador, o cada vez que yo comparto el Evangelio con alguien, todo entra en el marco general de la historia de la Biblia, que es que estamos profundamente rotos, quebrantados, y necesitamos que el Salvador nos restaure. Ahora, al no ciudadano del reino de Dios necesita que lo restaure de manera plena todavía. Necesita salvación eterna.
Necesita reconocer que Él es pecador y que necesita un Salvador y que Él se da cuenta que cada vez que peca contra su esposa, contra su hijo, no realmente son contra ellos, sino en primer lugar es contra Dios, y arrepentirse y decirle: Señor, por favor, límpiame y perdóname y sálvame. Pero nosotros, los ciudadanos del reino de Dios, seguimos acercándonos de la misma manera, no gritando y pidiendo y rogando que nos dé salvación eterna, como si no le confiáramos cuando ya nos la dio, pero sí en el sentido de que regresamos a Él porque continuamos viendo en esta historia del universo, del planeta, cómo nuestros cuerpos continúan cayendo, aun cuando ya somos ciudadanos del reino de Dios, continúan cayendo. Y no nada más estoy hablando de pecado, pero cada vez que tengo tos, tal vez tengo coronavirus. Cada vez que dices: oye, ¿qué tengo esta bolita aquí? Tal vez es un tumor. Cada vez que te llega una hoja y te dice: Señor, hay un problema en su sangre, tenemos que hacer más estudios. Cada vez que te llegan: oye, tu hijo tuvo un accidente, o sea, tu hijo está en problemas, está en droga, está en aquello, le encontraste esto a tu hijo, le encontraste esto a tus papás, le encontraste esto a tus amigos y wow, ¿qué es esto que está sucediendo? Me asaltaron. Todo esto que sucede en nuestra vida, regresamos al Evangelio que dice que el ser humano está roto y volteamos y dice: claro que está roto, me acaban de asaltar. Señor, regresamos al Evangelio, corremos al Evangelio: Señor, por favor, restaura este mundo ya. Y cuando Pablo dice que la creación gime y nosotros junto con la creación para que llegue el día de la restauración, de la redención, a eso se refiere al Evangelio. El Evangelio no es: ya me acepté a Jesucristo como mi Salvador, ya me voy a ir al cielo cuando me muera. Y ahora me asaltaron. ¡Ay, Dios! ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me haces eso? ¿Y por qué me pasa todo a mí? No, el Evangelio es: me asaltaron. Es justamente lo que el Evangelio dice, que la humanidad está rota, caída, decaída, cayéndose constantemente, dramáticamente hacia el hoyo, y que el Evangelio venga y restaure todo, eventualmente con el reino milenial y después todavía en la cúspide con la nueva creación, el nuevo cielo y nueva tierra. Ese es el Evangelio. Y cada vez que tu esposa llega y te dice: ¡ay, cállate! Y tú como esposo quieres: ¡ay, qué le digo a esa mujer! Y ahorita me las va a pagar. Tu respuesta debe ser el Evangelio. Señor, que el Evangelio transforme a mi esposa y que me transforme a mí. Cada vez que tus hijos te gritan y tú quieres gritarles de vuelta, cada vez que tienes coraje por el resentimiento que has guardado en tu corazón, es momento en que regreses al Evangelio y que veas: wow, llevo tantos años guardando estos sentimientos de odio contra mi esposa, mi hijo, mi papá, mis hermanos. Necesito el Evangelio. Necesito que me libere. Necesito que realmente yo gima desesperadamente por el día de mi redención plena. Ya soy salvo. Y si no eres salvo, ese es el momento. Sé salvo, arrepiéntete. Pero si ya eres salvo, regresamos al Evangelio. Y es lo que Pablo está hablando. ¿Por qué les habla del Evangelio a una iglesia que ya son salvos? ¿Por qué? Como manera nada más de recordarles. No, el Evangelio tiene que ser práctico en todos los días de nuestras vidas. Por lo tanto, dice Pablo, así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y para mí esto quiero hacer un énfasis muy subrayado a cada uno de ustedes. Iglesia Gracia Abundante, a través de esta pandemia y en medio de estas dificultades, estén firmes por la palabra que han aprendido, ya sea por las predicaciones, ya sea por audios, ya sea por los videos, por la propia lectura que ustedes tienen. Retengan la palabra, estén firmes en ella. Firmes en ella. No pueden, no deben alejarse. Que no los engañe el mundo. Allá afuera no hay felicidad, allá afuera no hay tanta diversión como nos prometen o nos dicen. No es cierto. Es solamente en Dios que tenemos la verdadera estabilidad. Vean lo que está allí. Ahí está en la pantalla. Dice: estad firmes. ¿Quieres firmeza en tu vida? No queremos eso todos nosotros, estabilidad, queremos tranquilidad, queremos una vida estable, queremos una vida que no tenga grandes sube y bajas, y a veces así parece nuestra vida. Oye, este mes estuvo muy bien. A veces medimos nuestra vida por semanas. Esta semana estuve bien, fíjate.
No, la semana pasada muy, muy mal. Esta semana estuve mejor. Claro que vamos a caer en depresión, claro que vamos a caer en ansiedad y en problemas de salud mental. Pues ¿quién puede resistir vivir así? Una semana bien, una semana mal, un mes muy mal, un mes muy bueno. Eso es lo que Dios quiere. La firmeza, la estabilidad, estar arraigados, inamovibles, se encuentra en el Señor Jesucristo y en su Evangelio. No es lo que nos dijo el salmista en el Salmo 1, que el que medita la ley de Jehová, el que no se sienta, el que no anda, el que no se escucha consejo de malos, ese será varón como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y que da su fruto a su tiempo. Ese árbol es saludable, fuerte, grueso, formidable, inamovible, está firme. ¿Por qué? ¿Por lo que Él ha hecho? No, evidentemente no. Por aquel varón que sí fue perfecto, que es el Señor Jesucristo. El Salmo 1, y se los he mencionado anteriormente, no está haciendo referencia de nosotros directamente, está haciendo referencia a nosotros indirectamente. ¿Por qué? Porque nos lo dijo ya Pablo, hemos alcanzado la gloria del Señor Jesucristo por medio de su Evangelio, y Él nos jaló y nos dijo: vente conmigo, estás conmigo, y ahora tú y yo somos uno. Y cuando Dios nos ve, a nosotros los humanos, nos ve como si estuviéramos con el Señor Jesucristo, como si nosotros nunca hubiéramos estado en consejo de malos, nunca hubiéramos estado en camino de pecadores, nunca en silla de escarnecedores, y somos árboles que están plantados junto a aguas de corrientes. Así nos ve Dios. Es hora, dice Pablo, que esa firmeza y esa identidad que tienen en Cristo sea alcanzada por medio de la retención de la doctrina que han aprendido. Porque muchos de nosotros ya sabemos mucho de doctrina. No, pregúntame de la Trinidad. No, pregúntame de la predestinación. Pregúntame del autor fulanito de tal, y pregúntame de la conferencia tal y tal, y a ver, pregúntame mi opinión acerca de este tema. Pero la retención de la doctrina, la firmeza por medio de la doctrina, es algo interno que está en nuestro corazón y que se aprende por palabra de Dios, palabra expresa del predicador, pero tiene que ser de Dios, o por carta que mandó Pablo, que nosotros lo tenemos hoy día en la palabra de Dios. Entonces, internalízalo, ponlo en práctica, está firme, que estés firme en lo que has aprendido. No hay ciencia, no hay seminario, no hay enciclopedia. No necesitamos un doctorado para entender: esposos, amad a sus esposas; mujeres, amad a sus esposos; sujetaos a sus esposos; hombres, sujetaos igualmente a sus esposas; hijos, honrad a sus padres. No hay mayor doctorado que tenga que explicar qué quiere decir perdonad los unos a los otros. Dice Pablo, es hora de que lo pongan en práctica, que lo hagan, que estén firmes. Y la retención y la firmeza se obtiene por medio de la doctrina que hemos aprendido. Versículo 10. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Y ahorita terminamos de leer esa doxología, pero nada más quiero examinar esta doxología. El mismo Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó. O sea, ya está. Ya no hay mayor amor que necesitamos. A veces queremos la aceptación de nuestro jefe tan profundamente. A veces queremos la aceptación de nuestros hijos, o la aceptación de nuestro padre, o la aceptación de nuestra madre. A veces que perdemos de nuestros padres jóvenes, o nuestros padres se divorciaron, o tuvimos malos padres. Pero el punto que está haciendo Pablo es: entiendan que su estabilidad y su firmeza es por la palabra que les hemos enseñado, el evangelio que ha llegado por ustedes, la obra del Espíritu Santo que está obrando en sus corazones y que obró en sus corazones, y el mensaje del evangelio y lo que el Espíritu Santo ha abierto en sus corazones para que puedan ver. ¡Wow! Tenemos lentes oscuros que no nos dejaban ver. Y dice Pablo, están viendo ahora que Dios los amó. A usted desde el principio, les dice a los tesalonicenses. Con eso debería llenar nuestro corazón y decir: ok, está bien si no me dan un aumento en el trabajo.
Pero está bien si no logro tener la siguiente empresa, Microsoft o Apple de México, porque yo quería ser el empresario, y está bien si no compro 50 complejos de departamentos y los vendo acá. No, está bien, porque Dios me amó. Ahora, vuelvo a lo mismo, siempre lo he mencionado. Yo soy un gran proponente de la inversión, del trabajo esforzado, de pensar con creatividad. Yo creo que los cristianos tenemos todavía una mayor responsabilidad de mostrar lo que es un buen empleado, que trabaja con excelencia, porque no lo está haciendo para los hombres, lo está haciendo para Dios. El hombre que dice, yo voy a trabajar y voy a invertir y voy a construir, si Dios lo quiere, para mi familia, porque así Dios lo ha provisto para mí como el empleado de la casa. Mi empleo es proveer a mi familia, por lo tanto entonces tengo que moverme aquí, tengo que moverme allá. Señor, ayúdame. Este es un hombre que está centrado en el evangelio. Está bien, adelante. Estoy hablando acerca de la clase de amor. Aquí no quiero que se confunda. El hombre que busca amor, aceptación, llenura en otras cosas, no puede ser un ciudadano del reino de Dios. No, esa no es la acción de un del ciudadano del reino de Dios. Porque el ciudadano del reino de Dios entiende, versículo 13, que nosotros siempre damos gracias a Dios que nos amó desde el principio, nos escogió desde el principio. Se acabó. No más. No más llorar, morderme las uñas. A ver si ya me mandó un mensaje mi jefe. No me lo ha mandado hoy. Ojalá que me autoricen, ojalá que me... No, mi amor está... Y eso trae estabilidad, amigos. Dice, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Muchos de nosotros, mucha atención con esto, muchos de nosotros decidimos atravesar los problemas de la vida y las dificultades ignorando, rechazando la consolación eterna que Dios provee para sus hijos. Esto es increíble. Dios dice, yo te quiero consolar, estoy contigo hasta el fin del mundo. Si yo contigo, ¿quién contra ti? Yo voy a estar ahí a tu lado, no desmayes, no fatigues, estoy contigo. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los protege. Y nosotros decimos, sí, pero no quiero nada de eso. No, mis problemas yo solo. ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué me pasa esto? Yo ya estoy cansado de problema. ¿Por qué nunca he tenido esto? ¿Por qué siempre enfermo? ¿Por qué siempre con dificultad? ¿Por qué? Ay, ahora mira, se me ponchó la llanta. Ay, mira, ahora me encontraron otro. Tengo diabetes ahora también. No, ya. Y dice Dios, yo quiero consolarte, pero nosotros decidimos, de manera arrogante al final de cuentas, decirle no a Dios. Cuando Él nos provee consolación eterna, amistad, compañerismo. Y tenemos buena esperanza por gracia. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué es lo que esperas? Si te despertaras esta mañana y te dijeras, tuve el mejor sueño de todos. No, este sueño estuvo increíble. ¿Cuál hubiera sido? Pregúntatelo. Porque según Pablo, nuestra esperanza, una buena esperanza, es Dios. Nos dio buena esperanza en Él mismo. ¿Es esa tu esperanza? Tú dices, te tengo buenas noticias. Alguien te podría decir, no, te tengo buenísimas noticias. Tú dirías que, no, por favor no me digas que ya sacamos un carro nuevo, último modelo. Te tengo buenísimas noticias. No me juegues, no me mientas. Sí, nos dieron el préstamo. Te tengo unas excelentes noticias, amigo. ¿Qué? Mi novio me va a proponer matrimonio ya por fin. La buena noticia es que Dios está contigo. ¿Y eso qué? No, algo bueno. Dice Pablo, oye, qué terrible es esa mentalidad. Las buenas noticias del Evangelio de Dios es que tienes una esperanza en Él. Por gracia, no porque te lo merezcas, por pura gracia. Versículo 17. Entonces, este entendimiento que el mismo Jesucristo, que nos amó y nos dio una buena esperanza, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Así tiene que ser. Que sea Dios, por medio del Señor Jesucristo, que conforte nuestros corazones, que nos tenga en paz. ¿Cuántos de nosotros no queremos paz? Pero paz para nosotros significa una vida sin problemas. Para los tesalonicenses, para Pablo, lo estaban persiguiendo.
Y ahorita nos va a decir, oren porque estos perversos no nos quieren que prediquemos. Y ya se los dijo hace varias semanas cuando estudiamos Primera de Tesalonicenses, nos expulsaron de la ciudad. Y Pablo dice, hey, tenemos paz y queremos que ustedes la tengan también. ¿Cómo puede alcanzar Pablo paz en medio de dificultad? Porque su esperanza no estaba en buscar los pastos verdes que Satanás ofrece, sino la esperanza, los ojos, la mira de Pablo estaba en ser guiado a los pastos verdes que Dios nos tiene. Y a veces para llegar a esos pastos verdes, Salmo 23, el pastor junto con nosotros, atraviesa con nosotros, no nos manda ahí, sino que junto con nosotros dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, hey, voltea, ahí estoy contigo. Y entonces Pablo les dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Por qué, Pablo? Para que la palabra del Señor corra. Esta palabra del Evangelio que los llamó a ustedes y que les cambió su vida, a que oren para que corra. Ay, Pablo, yo pensé que ibas a pedir por mi gripa. Pablo, ¿qué pasó? Yo pensé que ibas a pedir por la casita. Fíjate que pues, queremos comprar una casa. Ay, Pablo, yo pensé que ibas a orar porque a ver si Dios provee para mis llantas. Pero Pablo no es que esté ignorando esas peticiones, y no estoy diciendo que las debemos ignorar nosotros, pero a veces hay una tan invertida realidad de nuestras peticiones que es una grosería. Porque el creyente dice, Señor, que corra el Evangelio, ayúdame a mí a hacer un canal por el cual el Evangelio corra y ayuda. Y de pronto alguien se enferma y dices, Señor, también está enfermo. Y regresamos a nuestra vida de oración normal. Y entonces, Señor, ayúdame porque, perdóname, te confieso mi pecado, límpiame, que el Evangelio corra. Señor, ayúdame en esta área con mi esposa. Y de pronto se ponchan las llantas y dicen, Señor, aprovechando que siempre oro, ayuda por estas necesidades básicas de mi vida. Pero a veces ignoramos esta oración, andamos por la vida como si nada. De pronto alguien se enferma y, Señor, ayúdalo. Y claro que lo va a ayudar si es su voluntad. Dios no nos pone una condición, pero está mal que no tengamos la vida de oración que Pablo nos está pidiendo. Oren para que la palabra del Señor, que transforma tan dramáticamente la vida de las personas, corra. Esta palabra es increíblísima. Que corra y que fluya y que sea glorificada la palabra del Evangelio. Así como lo fue entre vosotros, dice Pablo. Y para que nosotros seamos librados de hombres perversos y malos. Pues no que mucha paz, Pablo. No que mucho agradecimiento, que la claro que sí, pero la paz y el agradecimiento por la salvación van de la mano con los problemas. Pero la paz y la alegría y la retención y la firmeza por el Evangelio superan a estos hombres malos y perversos. De tal manera que aunque no los ignoramos, por cierto, oren por ellos, miren, nos están causando problemas, esos no son causa de que yo pierda mi paz. Eso es increíble. Porque nuestra mente vuelve a lo mismo. A veces pensamos, una vida, ¿cómo has estado? Muy bien. ¿Qué significa muy bien? Sin problemas, ahorita todo muy tranquilo, no me he peleado con mi esposo, no me ha gritado, los niños pues ahí van bien, como que no están peleando, estamos bien, pero eso es un bien de fragilidad, de que nadie toque nada, casi queremos, estamos bien, ya, congelados, porque no queremos que se nos vaya. Es así de frágil, y así es la fragilidad del bienestar humano, así de rápido se te va. Dicen las personas, en un segundo te puede cambiar la vida. Pues para ti, pero no para Dios. Pero si vas así, de puntitas y a ver si en un segundo, a ver si hoy no voy a enfermar hoy. No me enfermé. Gracias, Dios. Como si Dios nada más estuviera teniendo su lanza lista y a ver cuándo te la dejo caer para ¡pum!, los problemas que te llegan a la vida. Y si andamos así, claro que con cualquier cosita, mira, ya sabía que ya era mucho tiempo que no me venía algo malo. Oye, no, espérame. Dice Pablo, nosotros andamos seguros, firmes, establecidos, tranquilos, en paz, y jalando estos problemas que vienen tras nosotros. Pero eso no transforma nuestra estabilidad, eso no nos hace rencorosos contra Dios, amargados con el mundo. ¿Qué dice Pablo? Ánimo, retengan, crezcan, los ama Dios, oren también por estos hombres malos y perversos que están por nosotros, contra nosotros. De la misma manera nosotros. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Ora por mí porque tengo cáncer. ¿Qué?
Claro que estoy bien, estoy en la voluntad del Señor. Para mí tal vez me cambió la vida en un segundo, pero no para Dios. Dios no está limitado al tiempo, Dios no está atado a las sorpresas que nosotros como humanos sí llegamos a tener. Por lo tanto estoy bien. Pero oren por mí porque tengo cáncer. Oren por mí porque mi mamá está enferma. Oren por él, pero yo estoy bien, estamos bien. En las peores de las dificultades estamos bien. Y dice Pablo, pero fiel es el Señor. Mira nada más. Qué belleza de la confianza de Pablo. En el Señor. Pero a veces nosotros sustituimos eso. Pero fiel es mi tía, que siempre nos ayuda con dinero. Entonces, gracias a Dios por la tía. Pero fiel es mi trabajo, que cada quincena me están pagando. Uf, no, imagínate, si no tuviera este trabajo, ¿qué haría? No, pues sí, qué bueno que Dios te agarraste al trabajo, porque Dios si no estuviera pintado. No, fiel es el Señor. Y nuestro énfasis está tan lejos del Señor que conocemos mejor el mundo y a veces nos da una soberbia de saber del mundo, conocer del mundo. No, yo conozco de pies a cabeza todo como es allá afuera, yo ya conozco fulanito, he trabajado en muchos lugares, tengo contactos por aquí, por allá, yo ya sé cómo son, yo ya sé cómo te tratan. Pues qué bueno, qué suertudo Dios de tenerte allí. Imagínate qué hubiera hecho Dios contigo si no fuéramos tan abusados. Pero claro que con esa actitud, nuestra vida arriba, abajo, arriba y abajo. ¿Sabes? Pon tu mente, tu corazón, tu meta en la única persona que es fiel. Y ese es el Señor. En el único que puede afirmarte y guardarte del mal. ¡Wow! ¡Qué gran promesa es esta! Fíjate lo que decidimos voluntariamente, ignorantemente, ridículamente, pero voluntariamente a final de cuentas. Lo que decidimos nosotros dejar pasar de largo. ¿Quieres que el Señor fiel te afirme y te guarde? No, gracias. Ahorita no. Y no puede ser así. Y tenemos la confianza entonces. Claro que vas a tener una confianza. Claro que tenemos una confianza respecto a vosotros en el Señor. Vuelve a hacer énfasis, Pablo. No en ustedes, no en las circunstancias, no en la fore, no en la jubilación, no en las vitaminas. Yo todos los días voy al gimnasio. ¿Por qué? Porque no me quiero enfermar. Porque quiero estar fuerte para vivir muchos años. Pues qué bueno que a Dios se le hicieron el favor de poner los gimnasios allí. Imagínate, no, pues con razón moríamos todos tan jóvenes antes. Nuestra confianza está en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Nota ahí el verbo al final. Te mandamos. Les mandamos que oren, y todo lo que hemos estado hablando ya en todos los capítulos anteriores. Creciendo, teniendo confianza, haciendo la voluntad de Dios. Que cumplamos el propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, 1:11. Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes, versículo 12 del capítulo 1. Dice Pablo, confiamos que van a obedecer, porque la vida del creyente es obediencia. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amor y paciencia. Es lo que Dios quiere para nosotros. Qué gran clase, qué gran texto que está aquí, qué tantas riquezas, y podríamos rascar tantas cosas. Pero que Dios nos haga ver el poder del Evangelio en nuestras vidas. Nada más de manera de repaso, les recuerdo nada más las preguntas de qué se trata este texto. Chécalo. Haz una pequeña resumen con tu esposa, tus hijos, tú solito, con tus primos, no sé con quién estés. ¿Cuál es la única interpretación de este texto? ¿Qué entendió la audiencia original al escuchar este texto? ¿Cómo se aplica este texto a mi vida actual? ¿Cómo me lleva al tema central de redención en Cristo? ¿Y cómo describe a Dios? Me parece que en este caso es muy obvio, todas las respuestas van muy obvias, porque están obviamente conectadas con el Evangelio. Pues el título es el Evangelio, porque lo menciona varias veces aquí. El Evangelio, o la palabra que han escuchado, o la palabra que les hemos mandado, va conectada a todo esto.
¿Cómo se conecta al plan de redención? ¿Dónde estamos aquí? ¿A quién está hablando? A personas que ya han sido rescatadas y que esperan ser rescatadas todavía en un futuro, pero que han sido rescatadas de cómo estaba su condición anterior, y su condición actual, cómo se conectaba a la condición de Adán y Eva, y qué es lo que esperan, qué es lo que están haciendo ahorita, y cómo se conecta lo que Pablo les pide que hagan ahorita con cómo va a ser la vida en la nueva creación, cómo es que esa nueva creación debe reflejar, por lo menos en un intento progresivo, ya avanzando ahí, a lo que vamos a llegar a ser un día en la plena creación, cómo se conecta todo ese plan. Cuando dice que en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, eso cómo se conecta esa frase de nuestro Señor Jesucristo con la cruz en su llegada, con las promesas de los profetas que vendría uno y que sufriría por nosotros, porque todos nos descarriamos como oveja, cada cual por su camino, pero el Señor nos limpió de todo nuestro pecado, Él tomó la iniquidad en Él. ¿Cómo es que todos estos profetas se conectan con esta frase de que en el Señor Jesucristo, cuando dice que fuimos escogidos desde el principio de esa línea de la historia? ¿Dónde está ese principio? ¿A cuál principio se refiere? Adán y Eva, cuando creó a Adán y Eva, entonces nos escogió, o antes de Adán y Eva nos escogió ya. ¿Y qué es lo que significa esto? Que con respecto al final, que ya nos escogió en Él, es una historia circular. Entonces ves toda la fotografía de todo lo que Dios está hablando en la Biblia. Entonces, bueno, háganlo ustedes. Cuando dice una buena esperanza, estamos aquí nosotros en este momento, vemos la nueva creación venir, acercarse a nosotros, o nosotros acercarnos a ella. ¿Cuál es nuestra nueva esperanza? ¿Cómo es que está nuestra buena esperanza? ¿Cómo es que se conecta con eso? Y estudien ustedes todos juntos esta parte. Muchísimas gracias por conectarse, les queremos mucho en el Señor, cuídense mucho y nunca olviden, el poder del Evangelio sobrepasa todo nuestro entendimiento. Hay paz en medio de dificultad. El mundo de afuera está con miedo, con temor, y nosotros nos protegemos también, pero la razón por la que nos ponemos una mascarilla no es para que, ay, por favor, que no vaya a morir, como si Dios estuviera despistado ahí de pronto, ay, ya, híjoles, ya se me fue Josué, le dio coronavirus. No, nos ponemos mascarilla porque es la ley, porque nos protegemos, nos cuidamos, somos responsables, pero nuestra esperanza, nuestra confianza está en Dios, ¿de acuerdo? Cuídense mucho, nos vemos este viernes a las 10 de la mañana, seguimos con nuestras preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, envíemela por favor y con mucho gusto la presentamos. Cuídense mucho, les amamos en el Señor, hasta pronto. Was